buenos días y bienvenidos un día más a La Hora del Whisky, mi rincón favorito dentro de Economía para Adultos. Muchísimas gracias, antes de nada, por todos los comentarios recibidos en la última entrevista con Patxi Asensio, con el que estuvimos hablando acerca de la valoración de activos intangibles y tangibles, que la verdad resultó de bastante interés. Hoy realmente no tenía pensado contároslo, pero os voy a explicar un poco el motivo de este nuevo capítulo, y es que, bueno, Pablo lo sabe, se lo comenté porque ya sabéis que desde hace un tiempo nos hemos puesto a investigar acerca del mundo de las startups. Pues bueno, a una le gusta mucho aprender y no se cansa de mejorar día a día, y es cierto que cuando nos empezamos a meter dentro de este mundo no sabíamos muy bien cómo funcionaba y empezamos a hacer nuestros pinitos de inversión, a ver un poquito qué había detrás, y hubo una frase que leí que me encantó, que era es de Peter Drucker, que es un profesor de negocios austriaco, que decía aquello de que la mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Y es que algo así es lo que hacen los emprendedores cuando montan un negocio, cuando se atreven a montar una startup, y muchas veces van cargados de sueños, pero no llevan toda la parte necesaria legal y de asesoría que necesitan para hacerlo de la mejor forma posible. Y claro, pues qué mejor forma de que tratar todos estos temas que de la mano de Pablo Mancía, socio y cofundador de Delvi, despacho de abogados que se caracteriza por ayudar siempre y echar una mano a emprendedores en el ámbito legal, en el ámbito financiero y también en el ámbito fiscal. Así que, Pablo, muy buenos días y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Elvira. Muchas gracias por la introducción y muy acertada también lo que has comentado. Pablo es experto en M&A, también en el acompañamiento a las startups, en rondas de inversión, en salidas de inversión. La verdad es que es un verdadero lujo poder tenerte aquí. Y antes de entrar en materia en cada uno de los bloques en los que hemos estructurado un poco este capítulo, que básicamente son 3 y ahora os contaré, quiero preguntarte por qué empezaste en el mundo de las startups, sobre todo derivado en este caso del derecho, y qué fue lo que te llevó a meterte dentro del mundo del capital riesgo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y muy interesante la charla que tendremos hoy. ¿Por qué nos dedicamos al tema de las startups? Fue una confluencia de varios factores, de tiempo, esto de estar en el momento adecuado, y en el sitio adecuado, y fue porque mi socio y yo, cuando empezamos Delvi, fue hace 13 años y medio aproximadamente. En ese momento éramos un poco más jóvenes y claro, no teníamos un network como muy amplio para ir a ofrecer a empresas nuestros servicios. Ambos tenemos formación abogados mercantilistas, societarios, y nos juntamos con gente que estaba empezando sus proyectos y proyectos tecnológicos. Y en ese momento pues no estaba como muy en boga o muy conocida la palabra startup, ¿no? Es decir, era gente que estaba emprendiendo sus proyectos con un enfoque tecnológico. Y vimos que teníamos bastante encaje, un poco por el lenguaje, la forma de ser, nos gustaba también las dinámicas y un poco todo esta cultura emprendedora y de startup, y a partir de ahí pues vimos esa oportunidad y creo que hemos ido siguiendo la ola de todo el desarrollo del emprendimiento, de las startups y del venture capital en España en general. Cierto, porque realmente parece que no, pero mezclamos un poquito, o en esta charla vamos a intentar mezclar esa emoción del emprendedor, ¿no?, con esa parte más seria y más de disciplina que tiene en este caso la rama del derecho y que tú controlas tanto. Un poco para que los suscriptores y todos los que nos están viendo estructuren bien la entrevista, vamos a hacerla en 3 bloques. Vamos a hablar en un primer lugar acerca de cuáles son esos requisitos legales de cara a un emprendedor a nivel de montar su startup para, en el ámbito legal, tenerlo todo bien controlado desde un inicio. Luego ya si quieren hacer caso o no, pues obviamente será otra cuestión. En segundo lugar, vamos a hablar también de cómo funciona una ronda de inversión. Aquí también centrado en la parte del emprendedor, pero sin olvidar y sin dejar de lado en ningún caso al inversor, que en este caso pues es otro de los protagonistas. Y por último vamos a hablar de cuando ya se produce pues ese exit, ¿no?, esa famosa salida de la startup en la que ya pues bueno, el emprendedor ha cumplido, podemos decir, su sueño, ¿no?
Entonces, para empezar, en un primer lugar, Pablo, con cuáles son esos pasos a nivel legal, me gustaría preguntarte, cuando alguien entra en tu despacho y por primera vez tienes que sentarte con él, ¿qué es lo primero que le preguntas y qué es lo primero que, sobre todo, dices? Es que sin esto no tenemos solucionados una serie de riesgos a nivel legal muy importantes. Bueno, el primer paso un poco de la emprendeduría, es decir, es definir un poco cuál va a ser su estructura bajo la cual va a realizar esta actividad o este negocio. Entonces, nosotros no nos enfocamos mucho en si va a ser un autónomo o una sociedad. Doy por supuesto de que si quiere crear una startup que tiene un potencial de crecimiento y de escalabilidad, pues que en algún momento pues, tendrá su sociedad constituida, si tiene otros socios, que habrá un pacto de socios, si tiene un producto, una plataforma tecnológica, habrá unos contratos, unas licencias, unos términos y condiciones, depende del modelo de negocio, pues habrán una serie de regulaciones que tendrá que cumplir en cuanto a la normativa de protección de datos de carácter personal, tendrá que proteger sus activos intangibles desde un punto de vista del registro de su marca, bueno, una serie de, básicamente, todo, necesita todo lo que nuestro despacho podría llegar a ofrecerle, pero obviamente será una evolución, un paso a paso, ¿no? Por decirlo así, en función de cada fase en la que se encuentre el proyecto. Y luego has hablado de estructura. Cuando hablamos de estructura, lo más común en España es constituir una sociedad limitada, una SL, pero ¿hay algunos casos en los que interesa tener otro tipo de forma jurídica? Yo diría que el 99,9% de los casos será una SL, es la estructura por excelencia de la forma jurídica de empezar. Sí que es verdad que hay algunas actividades que por normativa te podrían requerir que tengas una estructura distinta, como por ejemplo cuestiones reguladas por el Banco de España o por la CNMV, en temas muy concretos, si es una fintech o una insurtech, por ejemplo. En estos casos, en determinados casos, es necesario una sociedad anónima. Pero fuera de estas excepciones, diría, será una SL en general. Y cuando, creo que, a ver, eso no puede pasar un poco a todos, ¿no? No hablo solo de la parte de emprendimiento, sino también pues empresarios que al final esas cosas las dejamos para luego, ¿no? El pacto de socios ya me encargaré de hacerlo, ya veré toda la parte legal, ya veré todo el tema de ley de protección de datos. ¿Cuáles son los riesgos que ves, aparte de lo evidente, de dejar toda esa parte legal rezagada a un segundo plano y no tomarla en cuenta desde un inicio? Correcto, es decir, a ver, yo sé que es difícil llevar ese equilibrio entre el bootstrap, el de pocos recursos inicialmente y requerimientos o necesidades legales, pero bueno, tema lo que has comentado, es decir, el pacto de socios dice muchas veces, no, cuando venga la ronda lo veremos. Es que no hay ningún problema porque somos amigos o nos conocemos muy bien o hay confianza, este tipo de cosas. Que no hay que generalizar, es verdad que muchas veces puede ser que hay confianza y que somos amigos y que no pasará nada. El problema es cuando surgen los problemas y que no se han atendido de forma adecuada inicialmente, y entonces ahí sí que pueden haber problemas, claro. Y que todo el mundo es amigo, pero parece que cuando entra en juego la palabra dinero, a veces esa amistad deja ciertas cosas. A ver, y desde tu punto de vista, ¿cuándo llegaría el momento en el que le dirías a un emprendedor, oye, mejor déjalo, no montes la empresa, no te metas en este fregado? O sea, ¿qué señales tienes que ver tú para poder hacerle esa recomendación? Sería una recomendación como muy difícil de hacer, porque cada uno está muy enamorado un poco de su idea, de su proyecto. Pero yo diría que cuando ves esa reticencia es verdad que hay que encontrar un equilibrio entre que no tenemos recursos y nos lanzamos a la piscina, pero yo creo que hay gente que nunca se lanza a la piscina. Entonces, cuando quiere hacer las cosas a medias, ya puede ser una red flag de no, la estoy montando, pero no he dejado mi trabajo, tengo mi otra actividad y todos mis socios también, y esto lo vamos a hacer en nuestros tiempos libres, pero al mismo tiempo queremos
tenemos grandes ambiciones y levantar rondas de millones, es decir, eso no tiene una buena relación con la realidad luego del proyecto. Sí, que te lo tomas al 100% o mejor siguen las cosas que estés haciendo, no, pero... Correcto, o ten en cuenta de que van a ir bastante lentas, acordes a la realidad del tiempo que le estás poniendo y de los recursos y de la implicación que tendría el equipo. ¿Y puedes hacernos una checklist express de cara al emprendedor que está montando ahora su negocio y que quiere tener la base legal bien montada desde el minuto 1? Bueno, tener su sociedad correctamente montada, con el objeto social claramente definido, unos estatutos completos, su pacto de socios, y yo diría, a partir de ahí, pues los más básicos es el registro de los activos intangibles, la marca y cómo está haciendo el desarrollo, si propio, si externo, y si eso lo tiene protegido contractualmente, porque no se pueden registrar los desarrollos tecnológicos, por decirlo así. Uh-huh. Vale, y entrando ahora un poquito más ya en el bloque 2, ya tenemos montada la startup, ya sabemos todos los requisitos legales que tenemos que cumplir para hacerlo bien. Vamos a entrar un poquito más en la zona de cómo funciona una ronda de inversión, y para ello hay un estudio reciente de este año 2025 del el Ecosystem Report en España, uh-huh, que habla, bueno, lo hacen BBVA, Spark, Enisa, GoHub y demás, y lo que determinan es que en este 2024 se ha llegado a superar los 110.000 millones de euros en startups españolas. Esto, para ponerlo un poquito en contexto, supone duplicar con respecto al año 2020. Entonces, claro, con estos datos sobre la mesa, alguien que aparece en escena necesariamente es el inversor. ¿Por qué? Porque ya vemos que no únicamente existen los sectores tradicionales de inversión, sino que se nos abre un abanico realmente interesante para poder contemplar, en este caso, entrar a invertir en capital riesgo o en startups. Uh-huh. Entonces, me gustaría preguntarte, cuando hablamos de una ronda de inversión, ¿cuáles son los instrumentos más comunes que se suelen ver? Pues notas convertibles, equity, ¿cómo se suelen instrumentalizar? Bueno, yo te diría que no hay una fórmula correcta o en base a las fases, es decir, cada ronda depende un poco de la estructura en que han pensado o divisado sus fundadores con respecto a cómo va a ser su camino de funding, uh-huh, y la estrategia que pueden llevar. Es decir, lo más sencillo es hacer una ronda de equity. Eso significa que el capital entre a cambio de porcentaje de participaciones en la compañía, uh-huh, pero esto supone el gran qué de cuál es la valoración. Entonces, los instrumentos varían en función de esta pregunta. ¿Cuál es la valoración? Si todo el mundo la tiene definida, el emprendedor está claro, oye, pues quiero esta valoración de X, me invento de 2 millones y quiero diluirme un 10%, uh-huh, pues si busco pues 200.000 euros, pues hacemos la regla de 3 y te da la valoración. Uh-huh. En cambio, si tú crees que estás en una fase en donde la valoración que te gustaría tener no la puedes justificar por diferentes motivos, porque todavía no has traccionado lo suficiente, no tienes las métricas adecuadas que se te pedirían para este tipo de valoraciones, o que quieres una valoración bastante elevada, ¿no? Entonces quizás te conviene mejor entonces captar los fondos a través de notas convertibles, uh-huh, ¿vale? Porque, bueno, no sé si para explicar un poco la nota convertible, es un préstamo convertible en equity, pero tiene el elemento de que habrá un descuento, uh-huh, sobre el precio por participación cuando se marque una valoración en una ronda cualificada. Es decir, es como hacer una previa para luego, cuando exista una ronda que fije la valoración y por lo tanto el precio por participación, fijaremos un descuento sobre ese precio por participación y los
inversores que entraron inicialmente a través de esta nota convertible pagarán menos dinero por participación que el que cierra la ronda, por decirlo de alguna forma. Y luego hay, si es un préstamo convertible como tal, ya hay la valoración fijada, pero simplemente nos hemos citado al notario más adelante, en 2, 3, 4 X meses, o directamente lo hemos hecho y hemos ido a hacer la ampliación de capital y eso, bueno, ha entrado directamente la inversión a cambio de equity. Claro. ¿La más común que se suele ver? Es lo que digo, es decir, la más común, si tienes una ambición de maximizar el valor de la compañía, es a través de las notas convertibles. Pero, ojo, la ambición, no el que se vaya a realizar, es decir, porque también puede ser de que terminemos en el mismo punto del que queríamos haber evitado, por decirlo así. Pero bueno, todo está en las valoraciones. Yo siempre digo que no, el tema de la valoración de la compañía, bueno, supongo que lo habéis comentado con Parchi, pero en unas fases como muy inicial que hay poca ciencia. Es decir, vamos más hacia cuál es el sector, cuál es el equipo, nos gusta el proyecto y dentro de esto pues hay unos rangos. Y puedes estar en el rango muy alto, no deberías estar en el rango muy bajo, pero hay un rango medio que el mercado lo acepta o te va a colocar y fácilmente podría cerrar esa ronda en ese rango. Y claro, para entrar a esa ronda pues tenemos a los participantes. Aparte de las 3 Fs comunes, ¿no? De Family, Friends and Fools, entran otros actores como pueden ser los Business Angel, los fondos de Venture Capital, fondos corporativos incluso. ¿Cómo cambia el trato legal en función del participante que entra en la ronda? Sí, por ejemplo, si hacemos una primera ronda, 3 Fs, Family, Friends and Fools y demás, aquí todo el aspecto que va acompañado con el pacto de socios, los contratos, las valoraciones y demás, yo diría que no se lo miran tanto desde un punto de vista profesional, de inversor profesional. Pero yo siempre les recomiendo a los inversores que hagan una apariencia de lo estamos tratando de forma seria y también te sienta las bases para la siguiente fase. Pero luego estamos, bueno, que puede ser que hayan entrado o que vayan a entrar Business Angels y también en función de su experiencia o no en este tipo de inversiones, pues tendrán un elemento un poco más profesional, se mirarán más las cosas, le pedirán ciertas provisiones de control o provisiones económicas en el pacto de socios y así avanzando cada vez más profesional a fondos de capital riesgo corporativos. Ahí sí que vemos entonces que el proceso es mucho más estructurado y sí que hay unos mínimos que deben como cumplirse a nivel de tipo de cláusulas, tipo de obligaciones y demás que se van a plantear dentro de la ronda. Sí, claro, porque me imagino, ¿no? Al principio, pues bueno, no he tenido la suerte de tener a ningún amigo emprendedor cercano, pero imagino que en ese momento, pues bueno, más allá de, lógicamente, ver un poco qué es lo que está haciendo, no acabas pidiendo toda la documentación, ¿no? Para darle o para entrar en su empresa, sino que al final confías, le estás viendo en el día a día lo que hace y lo que tú dices, no necesitas seguir todo ese protocolo que lógicamente ya un inversor profesional sí que va a requerir en ese caso. Y luego, una de las cosas que ya entrando más en la perspectiva del emprendedor, llegamos al momento en el que tiene el famoso term sheet, ¿no? Este documento que al final, bueno, ahora lo explicarás tú mucho mejor que yo, pero no deja de ser un documento no vinculante que ya pues intenta presuponer un poco, ¿no? Cuál va a ser ese acuerdo final de compra-venta de acciones en este caso. ¿Ha habido algún caso o cuáles son las señales en las que tú llegas a fruncir el ceño porque ves que hay alguna cosa que no te cuadra o que no te encaja dentro de esa carta que recibe, en este caso, el emprendedor? Vale. Quizás para contestar esto hago como un antecedente, es decir, lo que hemos hablado, Family, Friends and Fools, quizás Business Angels y demás, se sobreentiende que es el emprendedor o la startup misma quien va a plantear
toda la documentación, es decir, lo que hemos hablado antes acerca de si es unas notas convertibles o si es un acuerdo de inversión con una valoración determinada. Y esto, el emprendedor es el que lidera la ronda, por decirlo así, y plantea los términos. Es verdad que le pueden dar feedback o comentar o hacer comentarios sobre los términos y las condiciones, pero él lidera toda la ronda en ese sentido. Y cuando vamos a inversores profesionales, como ya serían fondos de capital riesgo, son ellos quienes lideran la ronda, en el sentido de que después hay una parte previa, no tanto jurídica, sino que más bien de negocio, de, oye, quiero entender tu modelo de negocio, quiero entender tus métricas, quiero conocer el equipo, etcétera. Pero si un fondo de capital riesgo ya toma la decisión de invertir en esta compañía, lo hace a través de enviándole un term sheet, que son su carta de intenciones, es decir, el documento donde ellos plantean cuáles serán a grandes rasgos los términos bajo los cuales ellos van a invertir en la compañía. Y normalmente pues, ese term sheet, tú has dicho, es no vinculante porque está sujeto también a que pase un periodo de tiempo durante el cual hacen una due diligence, una especie de auditoría de cómo está la compañía. Y ese term sheet dirá, primero, cuál es la valoración a la cual invierten, cuál es el importe el que quieren invertir, y habrán provisiones acerca de la permanencia, providencia, el vesting de los fundadores o del equipo emprendedor, condiciones acerca de cómo se tomarán las decisiones, es decir, provisiones de control, y cláusulas económicas acerca de, bueno, cómo será el régimen de transmisión de las participaciones, si habrá liquidación preferente, si habrán cláusulas antidilución, etc. Muy a grandes rasgos. Entonces, ¿qué red flags podemos fijar en esto? Es cuando esos términos que plantean el inversor pueden ser muy estrictos versus el importe del que estamos levantando y en el momento en que está la compañía levantando. Es decir, pues, es verdad que un term sheet puede venir en una ronda de 500.000 euros en donde el fondo va a poner, lidera la ronda con 300.000 euros, por ejemplo, pero esta es considerada una ronda pequeña dentro de los términos de un fondo de capital riesgo. Serán distinto el term sheet que plantee un fondo que va a liderar una ronda de 4 millones y ellos van a meter 2,5, por ejemplo. Entonces, todo es en función de en qué momento nos encontramos de la vida de la startup y de las dimensiones de la operación de la ronda. Entonces, a nivel de red flags diría, oye, si somos como estrictos, como si estamos realizando la operación de 10 millones cuando es de 102, es decir, ahí quizás no acompaña la severidad o lo estricto de que pueden ser las cláusulas con el momento en que está la compañía. ¿Y has llegado a ver alguna que digas tú, pero cómo han podido poner esto y has tenido que advertir al emprendedor en ese caso? Bueno, al final el fondo tampoco es como una cuestión de tan grave de ver cómo han podido hacer esto, pero diría que es que cada una de las partes siempre barre hacia casa, ¿no? Es decir, un poco el fondo lo que va a querer es protegerse bastante, sobre todo cuando si el inversor, el emprendedor o la compañía, pues sus pretensiones de valoración son bastante altas. Al final el fondo de capital riesgo es una empresa, es un negocio que tiene que comprar a 1 y vender a 5. Entonces, si tú le dices, no comprarás a 1, comprarás a 4, ellos ven, de aquí para que pueda vender a 10, será complicado, entonces pondrá ciertas provisiones que lo protegerán en cierta medida, como son pues las liquidaciones preferentes, o las cláusulas antidiluciones, o ser muy estricto en la toma de decisiones. Normalmente depende del importe de la ronda. Se constituirá un consejo de administración, entonces la compañía dejará de estar
representada por el administrador único o dos administradores solidarios, que eran los emprendedores o los fundadores, y habrá un órgano colegiado en el que se tomarán decisiones muy más estructuradas, habrá responsabilidades de todos los consejeros, por lo tanto, pues serán más estrictos, ¿no? en esos aspectos de toma de decisiones. Y ya que hablas de la protección desde el despacho, ¿cómo hacéis para proteger al emprendedor sin, lógicamente, ahuyentar al inversor? Ese equilibrio legal para ambos. Bueno, ver lo que es estándar de mercado para el momento en que se encuentra la compañía. Hay cosas que también es verdad que los emprendedores o fundadores, en su afán de mantener siempre el control, hay cosas que no son realistas, como por ejemplo que no se les vaya a poner un vesting, que es un mecanismo al cual ellos van a tener que ir consolidando parte o todas sus participaciones en la compañía. Hay gente que esto le escandaliza y dice, ¿cómo vas a creer que...? Explica esto bien para que todos los suscriptores... Bueno, el vesting, y esto no necesariamente lo recomiendo, incluso en el primer pacto de socios, incluso con tus socios fundadores. El vesting es un mecanismo mediante el cual contractualmente tú te comprometes a permanecer en la compañía un cierto periodo de tiempo y durante el cual irás consolidando tu porcentaje de participación, ¿vale? Entonces, si somos 4 socios y estamos al 25% cada uno de nosotros y nos ponemos un vesting de 5 años, por ser el ejemplo fácil, diremos que iremos consolidando un 5% cada año durante los próximos 5 años. ¿Vale? ¿Y qué es lo que pasa? Que si me voy de la compañía o hago algo que amerita que me echen de la compañía, entonces habrán condiciones o cláusulas que le llamamos de good liver o bad liver, y en función de seas un good liver o bad liver, tú tendrás una obligación de desprenderte de todas o parte de tus participaciones y a un precio determinado que regularíamos en el pacto de socios. Y entonces este mismo concepto, desde un punto de vista de founders, también aplicará en una ronda de inversión, que el fondo te pedirá que haya un vesting de parte de los fundadores. Al final, lo que se trata aquí es evitar que el día de mañana que hemos cerrado la ronda, pues el founder pues diga, oye, pues yo me voy un año sabático al Caribe y aquí que trabaje el equipo. Es decir, no, porque entonces perderías parte o todas tus participaciones. Dinos ahora, Pablo, en 2 minutos, ¿cuál sería uno de los motivos principales por el que se puede hundir una ronda antes de firmarla? La necesidad de la premura y poca caja de tener que cerrarla. Eso es como lo más, es decir, si tú rompes caja, es decir, te quedas sin dinero a final de mes y estás a día 20, pues esa ronda seguro va a cerrar porque o no va a funcionar. Eso es lo principal, es decir, hay mucha gente que dice es que tienes que levantar dinero cuando no lo necesitas. Entonces, este es un primer punto. El siguiente sería cuando el emprendedor o fundador tiene unas expectativas que no corresponden a la realidad en la que está su compañía. ¿Por ejemplo? Bueno, acerca de decir, oye, pues quiero que levantar 1 millón y diluirme 10%, pues eso es una valoración de 10 millones. ¿Sí? Pero tu facturación el último año ha sido de 100.000 euros, me alimento. Entonces, bueno, este tipo de cosas, es decir, es que nunca no va a llegar a arrancar, es decir, porque estará en lo que hemos comentado acerca de todas las opciones y rango. Serás un outlier total si logras levantar este tipo de ronda. Bueno, este tipo de cosas. Y luego, cuando tratamos con inversores que no son profesionales y quieren, de la misma forma que un fundador
espera cosas que no son realistas, que el inversor espere cosas que no son realistas con respecto a la inversión en una compañía. Por ejemplo, pedir un porcentaje muy grande de la compañía por una inversión. Es decir, ya no es por un tema de valoración, sino que es que si tú dejas de ser inversor y pasas a ser el responsable del emprendedor tú mismo, ¿no? Sí. Entonces eso no tiene como mucho sentido. Bueno, y luego que se caiga una ruina tampoco puede ser un mal acontecimiento, es decir, porque por ejemplo se me viene a la mente un caso en donde el fondo en este caso ha sido como muy estricto en cuanto a sus términos, y en este caso el fundador, los fundadores han tenido pues la capacidad de decir que no, pero es que no necesitan el dinero, por decirlo así. Entonces ellos seguirán con su plan, y el objetivo, esperemos que funcione, es que puedan obtener mejores términos más adelante. Pero en este caso no es algo que les haya afectado negativamente, sino que simplemente pues han pasado una oportunidad o una oferta porque no interesaba y no había match en cuanto a las las expectativas de cada una de las partes, sí. No, pero creo que me quedo con el punto más importante que has dicho, que es el de lo más importante para que salga bien una ronda de inversión es no necesitar el dinero. Pero es que creo que eso se aplica a todo en la vida, ¿no? Al final es como, parece que cuando vas a hacer algo, cuanto más lo estás buscando por necesidad, quizás también cometes más errores, no haces las cosas igual de bien, no das el mismo valor que a lo mejor si estuvieses tranquilo. Me refiero en el ámbito de cotidiano, ¿no? Pues imagino que en el ámbito emprendedor, pues mucho más. Y en este caso, ¿qué le dirías a un emprendedor que tiene que tener antes de sentarse en una ronda para poder negociar y tener todo bien atado? Bueno, cuestiones legales, pero sobre todo también cuestiones financieras. Tiene que tener claro un poco cuál es su business case, en el sentido su investment case, es decir, que se traduce en su forma de presentar el proyecto y cuáles son las previsiones. ¿Y por qué quiero levantar 1 millón? Porque 1 millón es una cifra redonda y es chula, o porque tengo un plan muy específico y muy bajado de por qué necesito este millón y hacia dónde hasta dónde me permitirá llegar. Yo creo que eso es lo básico, y a partir de ahí, pues la parte de jurídicas, pues tienes que tener bien tu cap table y controlada, en el sentido de que tienes que tener un pacto de socios que esté atado y que no tengas un socio rebelde o que te la líe ese día, ¿no? Suelto y que no puedas tener controlado cómo puede avanzar estas siguientes operaciones. Tener protegido pues temas de pues tu marca la tienes registrada, está mínimamente, es verdad que como hemos hablado antes del timesheet, y que no es vinculante porque hay un periodo de due diligence, ¿sí? Es decir, en la due diligence pocas veces sale lo tienes todo perfecto, y el inversor yo diría que sabe que no va a estar todo perfecto, y muchas veces esa due diligence o ese informe de due diligence se plasma en el pacto de socios a través de unas manifestaciones y representaciones, las reps and warrants, que le llamamos desde un punto de vista jurídico. Y aquí decimos, oye, tienes X días para poner al día pues la normativa de protección de datos, revisar los contratos con clientes y tenerlo mejor atado, qué sé. Okay. Este tipo de cuestiones. El registro del registro de socios y actas. Muy pocos lo tienen como al día porque no es una obligación que conlleve una penalización, por ejemplo, pero todas las empresas tienen que hacerlo de forma anual. Okay. Y bueno, nosotros, por ejemplo, desde el despacho siempre lo vamos informando, pero la gente dice, bueno, ya lo haremos. Y esta sí que no tiene ninguna trascendencia como muy tangible del no hacerlo,
pero llega la due diligence, se lo piden, no lo tienen, salimos corriendo a ponerlo al día y entonces ya se pone un poco en la marcha este tema. De hecho, es que, claro, muchas veces, ahora me pongo el sombrero de inversora en startups, ¿no? Y recientemente, además, o sea, quiero decir que bastante neófita en ello, todo esto no lo vemos o llegamos ya con todo esto solucionado, primero porque evidentemente hay un equipo legal como el vuestro que se encarga de hacer todo ese trabajo junto con el emprendedor o con la startup en su conjunto, y luego también porque, bueno, te lo comentaba antes de empezar la entrevista, nosotros en Economía para Adultos trabajamos y colaboramos con un club de inversión aquí en España, uno de los más importantes, y la verdad es que, claro, cuando te llegan las oportunidades de inversión, ya te llegan con toda esta cantidad de trabajo hecha, que al final pues lo único que tienes que hacer es, evidentemente, leer, ver el resumen, un poco entender por qué se está decidiendo, por qué este club está decidiendo entrar a invertir en esa ronda, y luego ya tú poder decidir, oye, pues es algo que me gusta, entra dentro de mis perspectivas y necesidades de inversión o no. Pero quiero decir, toda la labor inicial que hay, o sea, me parece increíble, ¿no? Es lo que tú decías, no se trata de frotar la lámpara mágica y decir, oye, quiero 1 millón, quiero 2, quiero 3, sino analizar muy bien cuál es el proyecto que hay detrás y, sobre todo, proteger al inversor en ese caso. Sí, en la medida de lo posible de que tenga informado, ¿no? Que pueda realizar sus decisiones de forma informada. Vamos a pasar ahora al último bloque, en el que pues vamos a hablar un poquito ya de el exit, ¿no? Cuando llega el exit de la startup. Y para esto me vas a permitir que me remonte a hace 20 años. Antes decías que hace 13 eras más joven. Pues bueno, yo hace 20 también. Y me acuerdo, de los fines de semana era fanática de ver con mis padres la Fórmula 1 y MotoGP. Y me acordaré toda la vida de ese adelantamiento que hizo Fernando Alonso en el Gran Premio de Japón en 2005 a Schumacher, que todo el mundo nos quedamos, bueno, yo con mis 10 añitos, pero me acuerdo de mis padres que se quedaron con una cara de, pero, ¿qué está haciendo? ¿Está loco? Y luego después ha habido como muchas interpretaciones acerca de qué dijo ese día, ¿no? Al terminar la vuelta, pero así un poquito a grandes rasgos dijo aquello de, es que sabía que iba a frenar. Esto me resume un poco lo que es la perspectiva del emprendedor en el sentido de esa locura, esa energía y esa necesidad de ir a por todas, pero luego también de que llega el momento y en el que hay que saber frenar, hay que saber tomar la decisión de decir por aquí sí o esto ya está y aquí o quizás me aparto yo incluso. Entonces, para entrar un poco ya en el tema de lo que es la salida de la startup, quiero preguntarte, porque cuando nosotros hablamos de vender una empresa o vender una pyme, pareciera que tiene cierta similitud, pero la realidad es que es muy diferente a lo que es la venta de una startup. Entonces, ¿cuáles son esas diferencias y también qué puntos legales tenemos importantes ahí? Bueno, hay muchas diferencias, pero si lo vieras como desde un punto de vista como muy, muy, muy alto, es lo mismo, por decirlo así. Es decir, si al final tú puedes comprar o una unidad de negocio o puedes comprar la sociedad, es decir, y comprar la sociedad significa comprar las acciones, las participaciones de esa sociedad. Entonces, si se va a vender la startup o una pyme, al final, desde el cascarón, es lo mismo. Obviamente sí que las particularidades es qué es lo que se va a tener en cuenta a la hora de comprar, ¿no? Es decir, esa compañía. Yo diría que, bueno, nosotros en Delvi hemos visto un poco de las dos. Es verdad que también se venden mucho más pymes que startups. Es porque al final lo que se te valora normalmente es métricas financieras, ¿no? Es decir, es multiplicadores de EBITDAs y demás, que muchas veces las startups pues todavía no están ahí. Entonces, la gran diferencia son los aspectos financieros por los cuales puedes tomar la decisión de vender o no una compañía. Desde un punto de vista legal, normalmente una startup pues habrá pasado por algún par de rondas
y por lo tanto tiene que tener pues todo el tema de su cap table y pacto de socios bastante ordenado. Y también dentro del pacto de socios tenemos que tener claro las provisiones de, oye, ¿es posible esta venta a estos importes o habrá algún tipo de bloqueo por parte de alguno de los socios, ya sea inversor o ya sea minoritarios o ya sea el mismo fundador? Es decir, que puede llegar a no querer vender, pero el fondo sí. Y bueno, una pyme normalmente está, o puede ser más buscado el proceso, o también puede ser que lo hayan venido a buscar, entonces se plantean este tipo de operaciones, y normalmente el cap table será más ordenado, es decir, habrá como menos socios involucrados. Es decir, nosotros en Startup, pues si ha participado incluso en procesos de rondas de financiación a través de plataformas de financiación participativa, posiblemente tenemos compañías con 300 socios, sin exagerar, o de 75, es decir, que también es un número importante. Entonces, claro, eso será distinto y de una pyme que tiene, no sé, por decir muchos socios, 8 socios, no sé. Entonces, bueno, desde un punto de vista general, pues eso serían como esas diferencias. Y luego, siguiendo un poco la línea temporal, hablábamos antes del term sheet o como esa carta no vinculante. Si ya avanzamos y llegamos al SPA, ¿no?, al contrato de compra-venta de acciones, la misma pregunta. ¿Cuáles son los puntos o condiciones necesarias a tener en cuenta aquí desde la perspectiva del emprendedor para que no le afecten? Sí, también hay ventas y hay ventas, es decir, que depende qué tipo de ventas estamos hablando. La venta perfecta sería, desde un punto de vista, supongo que para el fundador es, sí, he vendido, todo el mundo ha hecho caja, todo el mundo ha recibido su paga y todo el mundo seguirá su vida con un nuevo capítulo, por decirlo así. Y estas pueden existir, pero también no son como las más comunes, que son las más comunes quizás para una empresa tecnológica, es que haya una oferta de compra, se va a comprar el 100% de la compañía, a los inversores se les va a pagar lo que se tenga que pagar, a los fundadores también, pero posiblemente a ellos se les requiera un plazo de permanencia dentro de la compañía, hay unos earnouts vinculados a esta permanencia y claro, eso pues será distinto, ¿no? de valorar el que tenemos que tener en cuenta en cuanto al SPA. Si el SPA es el de la venta perfecta que hemos dicho, pues lo que nos va a importar más es acerca de las representaciones y manifestaciones y los posibles ajustes en precio que puedan darse por si sucede algún tipo de riesgo que se haya previsto en la due diligence. Cuando es de continuidad, es decir, que se van a mantener los fundadores en la compañía, cuáles serán sus cargos, tendrán todavía participaciones, habrá también un nuevo pacto de socios, pero completamente distinto al que tenían anteriormente, cuáles serán sus condiciones laborales o de prestación de servicios y luego tendrán ellos en una medida cierto control sobre cuáles son los objetivos que se le ponen para que puedan tener ese earnout, o están estos earnouts, pero ellos no tienen quizás tanto control en que se puedan llegar a dar estas condiciones para poderlo devengar, por decirlo así. Esto diría que sería el punto más importante en esta parte. Para que lo entiendan los suscriptores, que quizás el término earnout se queda un poco fuera, que es, vamos, así dicho de forma muy bruta, es te pagaré si todo sigue yendo bien, ¿no? Sí, te pagaré si se cumplen ciertos objetivos. Okay. Es decir, básicamente, oye, si tú te mantienes o hay más crecimiento o mantenemos lo que ya tenemos, además, parte de la venta te la pagaré en diferido en función de ciertas condiciones, que pueden ser 2, 3, 4 años. Y también ventas y ventas, es decir, hay ventas que se venden como muy bien, hay ventas que se venden no tan bien, para darle
continuidad a la compañía y entonces se requiere que el emprendedor, el fundador se quede y quizás está más a largo plazo ese retorno que pueda llegar a tener. Y cuando inversores y emprendedores chocan, ¿qué mecanismos legales existen para evitar la confrontación total y que el conflicto acabe en destrucción de la empresa? A ver, más que evitar, es decir, el que choquen será inevitable y entonces no sería para evitar, sino que es para resolver el conflicto, tener un pacto de socios robusto. Es decir, porque al final lo que hace el pacto de socios no es evitar el conflicto, sino que es determina cómo ese conflicto se resuelve. Y básicamente si el conflicto es que el inversor no tiene razón, no, y ya está. Es decir, esa es obviamente desde el punto de vista personal, relacional y demás, pues habrá que tratarlo con mano izquierda. Sí, no hay que decirle que no lleva razón y ya está. Pero... exacto. Pero básicamente es que se resuelve previamente teniendo ese pacto de socios estructurado de forma robusta. Y llegando ya al final, hemos visto entonces cuando tenemos el exit, es una de las formas en las que un inversor puede ver rentabilizada su inversión, valga la redundancia, pero ¿existen otro tipo de momentos o mecanismos en los que el inversor puede ver también rentabilidad tras entrar en una startup? Sí, es decir, en una operación de una ronda de inversión, pues es decir, si es pre-seed, si es seed, si luego ya empezamos con nomenclaturas que nos vienen más un poco del mundo anglosajón, pues serie A, serie B, serie C, y así sucesivamente. Es decir, posiblemente en la serie A ya se plantea que el fondo quiera invertir 2 millones, pero 1,5 millones lo va a invertir en primario y medio millón en secundario, se suele llamar así la operación. ¿Y qué significa eso? Significa que el 1,5 millones va a entrar en la compañía, va a invertir en la compañía y sobre eso él tendrá un porcentaje, pero que medio millón va a ir destinado a comprar a socios anteriores a una valoración determinada, comúnmente a un descuento de la valoración que se está fijando en el primario, para de esta forma tener el más porcentaje y limpiar cap table, entre comillas. Entonces, inversores que hayan participado en las primeras rondas puede ser que obtengan liquidez en esta ventana de secundario o el mismo fundador, alguna parte, pero también todo depende de si está dispuesto a vender, es decir, es voluntario, nadie le obliga a vender, pero ahí está la ventana y yo diría que los inversores menos profesionales, pues ahí es su momento adecuado para salir porque habrán obtenido pues esa liquidez. Y ya para concluir, Pablo, me vas a permitir que esta pregunta te la lance tanto a ti como también a la audiencia, y es, si el día de mañana tuvieses que montar una startup, ¿a quién elegirías como socio y por qué? Y sobre todo, ¿consideras que seguiríais teniendo la misma relación después de 3 rondas de inversión? Bueno, todo depende del tipo de socio, pero yo diría, oye, al final, un socio con el que te sientas a gusto y preveas que podrás trabajar durante muchos años juntos, idealmente que sea complementario a ti, no solo en formación, sino que también en carácter, muchas veces. Y yo creo que, bueno, el futuro también es muy incierto de ver, pero sí que hay algunos elementos donde dices, oye, pues esta persona no me cuadra, no quisiera yo trabajar día a día durante mucho tiempo con él. Entonces tendría en cuenta este punto importante para elegir a un socio. Pues 1.000.000 de gracias, Pablo. A los suscriptores, ya sabéis, nos podéis contestar en el correo que vamos a dejar aquí abajo o también por redes sociales. Y la verdad que ya sabéis que siempre me gusta leeros, pero en este caso me interesa bastante saber cuál sería vuestra opinión sobre ello. Gracias, Pablo, una vez más por aterrizar conceptos que a veces, incluso a los que estamos metidos dentro del mundo de la inversión, nos cuesta un poquito entender. Y de verdad,
Gracias también por acompañarme en esta difícil tarea dentro de la hora del whisky, de difícil pero bonita, de tratar de llevar a cabo una labor de investigación con respecto a las inversiones desde un punto de vista con una perspectiva y con rigor necesario para que al final llegue a todo el mundo. Así que, una vez más, muchísimas gracias por tu tiempo. Y querría terminar antes este capítulo con una frase que dijo Mark Twain, que es que la mejor forma de progresar es precisamente empezar. Y yo creo que esto es lo que se aplica o se debe aplicar en general en la vida, pero en este caso, hablando de emprendimiento, pues es lo que más afrontan los emprendedores en este caso, y también los inversores que se me colaban por ahí, porque más allá de entrar siempre en los conceptos que ya sabemos o que todos conocemos, como es el mundo inmobiliario, el sector bursátil, adentrarnos dentro de un producto que a priori, aparte de ser un producto con mucho riesgo, no conocemos o al menos ha estado reservado hasta hace bien poco solamente para un perfil y un ticket X, en este caso de inversión, creo que también merece la pena destacarlo. Y en ese caso os quiero recordar que desde EPA trabajamos con uno de los clubes de inversión privados en España más importantes, también porque no solamente ayudan en este caso al inversor para que pueda entrar y pueda saber todo lo que está haciendo desde el minuto uno, sino también para el emprendedor, que le acompaña en toda esa parte en la que, pues, una vez que han estado toda la parte directiva, toda la parte legal, como puede ser desde la empresa de Pablo, desde Delvi, empiece también a tener el resto de cuestiones necesarias, como pueda ser contactos, como pueda ser el networking de después y todo lo necesario para que ese emprendedor y esa startup vaya hacia adelante. Entonces, si queréis saber más información sobre esto, os invito a que entréis en la web de Economía para Adultos en el apartado de Startups, y ahí podéis rellenar uno de los formularios que tenemos y nuestro equipo se pondrá en contacto con vosotros antes, lo más pronto posible. Y nuevamente agradeceros a los que estáis ahí detrás, de verdad, 1.000.000 de gracias por acompañarnos un día más en un día con la hora del whisky de Economía para Adultos. Ha sido un verdadero placer y, eso sí, como siempre os digo, hasta la próxima entrevista. Seguid invirtiendo con cabeza, con intuición, pero sobre todo cuestionándoos todo lo que suceda a vuestro alrededor. Nos vemos en el próximo capítulo de La Hora del Whisky. ¿Pablo? Muchas gracias.